Bueno, primero que nada les quiero comentar lo siguiente. Voy a compartir la pantalla también para que puedan visualizar mi pantalla. Bien, ahora sí. Vamos a desaparecer de la cámara. Bien. Dentro de el Classroom, ustedes cuando ingresan en el Classroom van a tener en la parte superior este apartado. Si por algún motivo no tienen el enlace para ingresar al Classroom, tienen que comunicarse con la parte administrativa o con servicio técnico para que les envíen el enlace del Classroom, ya que yo no les puedo compartir ningún tipo de enlace, o sea, ni siquiera el del Classroom ni tampoco el del Meet. Todo eso tienen que arreglarlo con administración o área técnica. Dentro de lo que es el Classroom, acá van a tener esta sección del tablón y lo primero que van a hacer cuando ingresamos a la clase, ya sea lo pueden hacer ahora o lo pueden hacer cuando se van a retirar, es lo siguiente. Acá donde dice anuncia algo a tu clase, van a hacer un clic y acá van a poner presente. Simplemente eso, ponen presente y luego presionan en el botón de publicar, ¿sí? Cada uno por separado, donde dice anuncia algo a tu clase, van a hacer un clic. No añadan ningún comentario al presente de otro, porque cada uno tiene que dar su presente individual, ¿sí? Anuncia algo a tu clase. Eso por un lado. Después, si bien acá en el tablón inicial les va a aparecer cada vez que yo subo una tarea, cuando comparto el material, e incluso cuando suba la clase grabada, va a aparecer la información acá. Pero lo que yo les voy a recomendar es que vayan directamente a la sección de trabajo de clase, ya que acá en trabajo de clase van a tener todos los enlaces, todas las clases un poco más ordenadas. Por un lado vamos a tener la sección de información importante, donde acá, en este caso, como estamos arrancando el día de hoy con Photoshop, acá yo les compartí distintas versiones del programa Photoshop. Después vamos a hablar un poquito acerca de eso. Más abajo van a tener Photoshop clase 1, que es donde ustedes van a comenzar. Y acá va a estar la tarea con las fotos, o sea, el material que vamos a utilizar en la clase del día de hoy. Acá mismo, acá dice tarea, después a la noche, lo más probable es que lo suba hoy mismo el video, la clase grabadita, les va a aparecer la clase grabada, o sea, va a decir video. Les voy a mostrar un poquito como en el curso anterior, que era el de Corel, donde está la tarea misma. Por encima dice video y el número de la clase, para que tengan presente dónde después van a estar buscando la clase grabada. Trabajo de clase en el Classroom, la clase correspondiente, y ahí van a encontrar la clase grabadita. Eso por un lado, para que lo tengan presente. Después, acá en versiones de Photoshop, vamos a tener en cuenta un pequeño detalle. Dependiendo de el equipo con el cual ustedes estén trabajando, ya sea una notebook, una computadora de escritorio, hay que tener en cuenta la capacidad de esa computadora. Si nosotros sabemos que la máquina ya tiene varios años y está un poco viejita, no podemos pretender que esa computadora corra la última versión de Photoshop, que será la versión 2023. Entonces tenemos que ir bajando los niveles, o sea, las versiones de Photoshop para trabajar. Yo estoy trabajando con la versión Photoshop 2021, ¿sí? No tengo la última instalada porque no tengo espacio en el disco. Tengo 14 GB de espacio y necesito más cantidad de espacio para poder tener mejor el programa.
Entonces me estoy manejando con la versión 2021. Ahora, si nosotros tenemos un equipo viejito, pueden usar la versión CS6, y si de repente la versión CS6 no corre correctamente, o sea, no corre rápido, como me doy cuenta, abro el programa, tarda mucho en abrir, quiero usar una herramienta y la computadora se traba, ¿sí? Eso significa que el programa que quiero utilizar es demasiado pesado para mi computadora, ¿sí? Esa es la forma de darnos cuenta si podemos trabajar o no. Y la idea no es estar trabajando estresados, que el programa se tilde, se cuelgue, de repente se cierre. Entonces, si la versión, por ejemplo, 2023 o 2021 corre lento en nuestro equipo, empezamos a bajar. Bajamos a la versión CS6. Como mínimo, en caso de la versión CS6 corra muy pesada, como mínimo pueden bajar a la versión CS3, que es una versión muy estable de Photoshop y está realmente muy buena. No les digo después de seguir bajando con las versiones, porque va a llegar un punto en que de repente las herramientas van a tener un comportamiento diferente, el aspecto en sí del programa también cambia bastante, entonces la versión mínima que pueden tener de Photoshop es la versión CS3, ¿sí? Del CS3 a partir de la versión última pueden tener la que quieran. Si no tienen si de repente tienen el CS5 o la versión CC de Photoshop, ¿sí? De repente tienen esto, Photoshop CC, les va a servir igual. O sea, no hay ningún problema. Yo mencioné algunas por nombrarle algunas versiones, pero en realidad de Photoshop hay cientos de versiones. A partir del CS3 en adelante salieron un montón. Pero más o menos les menciono las más estables. CS3, CS6, que acá hicieron un cambio interesante, un cambio importante entre las versiones que venían manejando. Y bueno, después ya la versión 2021. Yo cada tanto voy a ir haciendo pausas, les voy a preguntando cómo vamos y obviamente lo que yo necesito es que ustedes me vayan indicando si van teniendo dudas, si vamos bien. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Hay alguna duda? ¿Necesitan que repita algo? ¿Algo que no se haya entendido? No, todo bien claro. Ok, muy bien. Recuerden que si ustedes no me dicen nada, yo sigo de largo. Igual, si de repente voy muy rápido, me dicen, profe, me perdí, puedo volver a repetir. No hay ningún inconveniente. Ok. Bueno. Sí. Sí, están disponibles para descargar. Acá en el Classroom. En el caso del video de instalación, puede ser que no les aparezca. A ver si el video se ha retirado. Así que no se preocupen. Pero pueden hacer un clic acá tranquilamente y descargarlo. Les aparece el botoncito grande de Mediafire. Presionan acá y pueden descargarlos sin ningún problema. De esas versiones que están acá se pueden descargar. Cami, pregúntame. No hay problema. En el caso de Photoshop, no importa si ustedes tienen la versión 2023 y yo tengo la versión 2021, voy a poder abrir igualmente los trabajos. Esa es una de las ventajas bonitas que tiene Photoshop. Cosa que no pasaba en Corel. En Corel, si ustedes tenían una versión más nueva y yo una versión más vieja, ahí sí o sí, bueno, yo tenía que actualizarme. Pero en este caso no hay ningún inconveniente. Bueno, para quienes arrancan hoy y no me conocen, tengo un problema de alergia respiratoria y cada tanto me van a escuchar tosiendo.
no se preocupen, estoy bien. Profe, Consúltame. ¿cómo andás? Hello. Porque entré como 5 minutos tarde a la clase y por ahí me perdí eso. ¿Vamos a tener el libro así como tuvimos en Corel? En el caso del libro de Photoshop, que muy bien, me hiciste acordar. Tiki, información importante. Bien, no lo subí. Después lo voy a estar subiendo. A diferencia del de Corel, donde tenían los ejercicios, las actividades, en el manual de Photoshop es más que nada teoría lo que van a tener. ¿Sí? Es un suplemento teórico nada más. Las actividades las iremos viendo las herramientas y yo después les voy a dejar sí o sí los archivos dentro del Google Drive. O sea, no es que las actividades están incorporadas en el PDF como Corel. Simplemente va a ser un PDF de teoría nada más. ¿Alguna otra duda antes de continuar? Bueno, quienes arrancan hoy, arrancan con Photoshop. Exacto. Por ejemplo, el curso de lo que es la parte de diseño gráfico es CorelDRAW, Photoshop e Illustrator. Vamos a hacer más grande porque no lo veo ni yo. Ahí está. Estos son los 3 programas que se ven en el curso. Hoy ustedes están arrancando con Photoshop, pero no hay ningún problema si no vieron previamente CorelDRAW, porque no vamos a hacer ninguna conexión entre los programas. Arrancan con Photoshop y quienes obviamente están interesados en después obtener el certificado, sí o sí tienen que ver los 3 programas y aprobar los 3 programas. Empezaron con Photoshop, siguen Photoshop, siguen con Illustrator y cuando termine Illustrator y vuelve a iniciar el curso, ahí hacen el programa que les faltaría en el paquete, que es CorelDRAW. Pero no se preocupen, porque como les comenté antes, o sea, no es que van a estar conectados, no es que para hacer Photoshop sí o sí tienen que tener una base en CorelDRAW. No hay problema. No, de nada. Bien. ¿Alguna otra duda? Después, al final de la clase, les voy a mostrar también cómo entregar las tareas, ya que seguramente les voy a dejar alguna actividad extra para que ustedes las vayan haciendo. Así que después les voy a mostrar y va a quedar también en la clase grabada cómo entregar los trabajos. Bueno, vamos a arrancar. Yo les doy como plazo una semana para entregar las actividades, pero como yo siempre, los que ya vienen del anterior curso ya lo saben, yo les doy un plazo de una semana, pero si por X, no hay problema. Arrancamos hoy de cero con Photoshop. Yo hoy les voy a dejar una tarea y tienen como un plazo hasta el martes 18 para entregarlo. Si en el transcurso de la semana no pueden entregar la actividad por X motivo, se le pudo haber pasado a la computadora, mucho trabajo, tienen exámenes, el motivo que sea, no se preocupen, pueden entregarlo fuera del plazo, ¿sí? No hay ningún inconveniente. Yo le tengo que poner una fecha, sí o sí, tengo que poner una fecha a la tarea, por eso les doy plazo de una semana. Lo ideal sería que se hagan un huequito para que puedan practicar, ya que si no practican, obviamente después no van a... Cuando yo les pregunte cómo van,
me tienen que decir, profe, vamos bien, o hay alguna duda en determinado punto, ¿sí? Entonces búsquense un huequito, aunque sea para, si no llegan a hacer, no sé, supongamos que les dejo 3 tareas, si no hacen las 3 y hacen una, por lo menos entréguenla igualmente, ¿sí? Porque después les puede ocurrir que se les van a empezar a acumular las tareas. Supongamos que no entregan todavía, yo dejo una tarea de acá a la otra semana y todavía no la entregan. El 19 yo les voy a dejar otra tarea más. Entonces va a llegar un punto que de repente van a tener 20 tareas acumuladas, ¿sí? Tampoco es la idea. Pero como ya les digo, si no pueden tener, o sea, si no tienen tiempo en esa semana, pueden entregarlo con un par de días de retraso. Y si no llegan a terminar todas las actividades, si tienen aunque sea 2 hechas, lo entregan igual. Bueno, vamos a empezar a ir conociendo un poquito la interfaz de... Exacto, y si veo alguna cosita, algún detalle, se los voy indicando. Es decir, bueno, fíjate en tal cosa o mejora tal otra. O sea, yo les voy a ir diciendo cómo van con las tareas. Si no les hago ningún comentario, porque está todo bien. Bueno, yo hago lo siguiente. En las primeras, bueno, en el caso de Corel, yo podía abrir 2 instancias, o sea, 2 versiones al mismo tiempo del programa de Corel. En el caso de Photoshop no, simplemente puedo tener Photoshop abierto en una sola ventana, y si abro otra versión de Photoshop me va a estar mostrando siempre la misma. O sea, no puedo tener 2 Photoshop abiertos al mismo tiempo. Entonces acá, en primera instancia, les voy a estar mostrando un poquito cómo trabajar, o sea, cómo es la interfaz de la versión 2021 de Photoshop. Tengan presente que si tienen una versión más actualizada, puede ser que tengan otras herramientas agregadas, otras herramientas nuevas. Espero, si Dios quiere, este año poder agregarla, poder actualizarlo. Pues yo ya la actualicé en su momento, pero el programa me corría muy lento, muy pesado, y por eso tuve que volver unas versiones atrás. Pero si tienen la posibilidad de descargar la última y probarla, está muy buena. Bueno, estos, en el momento que abrimos Photoshop, dependiendo qué versión hayamos instalado, qué versión tengamos, ¿cómo sé qué versión de Photoshop tengo? Esta es una de las primeras dudas. Voy a acercarme un poquito voy a agrandar un poquito la pantalla para que quienes están desde el celular puedan visualizar un poco mejor. Un segundillo. Bien, ahí se ve un poquito más grande la pantalla. ¿Cómo sé cuál versión tengo yo de Photoshop? Ya que, por ejemplo, se abrió, está bien, decía 2021, pero capaz que no le presté atención a la versión. En la barra de título, donde está el menú, aparece el menú ayuda, donde hacemos un clic y de la lista desplegable les va a aparecer la opción acerca de Photoshop. En el momento que seleccionamos la opción nos va a decir, bueno, esta es la versión que tenés de Photoshop. Y bueno, más abajito me va a decir el año, que en este caso, como es la versión 2021, entonces me dice 2021 del año. Y acá en el tema de las versiones, esto puede cambiar un poquito, porque esta es la versión 22, pero dentro del mismo año, cuando Photoshop lanza un programa nuevo, una actualización, dice 22.1, 22.2, 22. Quiere decir que es la misma versión 2021, pero con algunas actualizaciones en el camino, ya que por lo general cuando, por ejemplo, se lanza algún programa, siempre alguna herramienta, si agregaron una herramienta nueva, puede ser que tenga algunos errores, algunas fallas. Entonces, por ese motivo, cada tanto se hacen pequeños ajustes y pequeñas actualizaciones. Por eso capaz que ustedes, si van, pueden tener la versión 22.3 o 22.6. Entonces acá les va indicando qué versión de Photoshop tienen.
Esto por un lado. Si yo tengo, vamos a abrir, yo acá tengo una máquina virtual instalada, tengo la versión CS6. Acá en este caso ya el icono me dice, tenés la versión CS6. Y si yo voy al menú ayuda acerca de Photoshop, acá me lo dice también, Adobe Photoshop CS6 versión 13. Y acá me dice que es la versión Extended, porque tengo acá la herramienta 3D. La versión CS6 es del año 2012, por eso yo les comentaba, hasta la versión CS3 podemos estar, ya más abajo no les recomiendo porque la interfaz es muy diferente. Entonces, desde ayuda acerca de, ahí ya podemos saber qué versión tenemos nosotros instalada en nuestra máquina. Ahora bien, una vez que nosotros abrimos el programa por primera vez, puede ser que nos aparezca esta pantalla de inicio, puede ser que acá no diga nada y esté totalmente en negro y simplemente podamos visualizar el menú, ya que va dependiendo de la versión o de donde nosotros hayamos descargado el programa. Ese es otro detalle. No hace falta que compren el programa original. Si uno lo quiere tener original, o sea, está en cada uno si decide comprarlo, ¿sí? Pero para hacer el curso yo les recomiendo que traten de buscar versiones en internet. Versiones no muy legales en internet. Entonces, dependiendo de la versión que descarguen, puede ser que esta parte, esta sección de la pantalla no les salga. Nosotros acá en Photoshop, como vamos a estar trabajando con imágenes, la mayoría de las veces vamos a estar abriendo un archivo de imagen. Desde el menú archivo, abrir, o si tenemos acá en el apartado el botoncito abrir, desde acá podemos también acceder. Se va a abrir el explorador de Windows y desde acá nosotros vamos a poder seleccionar la imagen o el archivo con el que vamos a estar trabajando. No importa la versión, si es 2021, CS6, CS3, no importa. Yo tengo igualmente el mismo archivo al cual puedo acceder sin ningún problema. Y aparece nuevamente el explorador de Windows. Bien, voy a cerrar, me voy a quedar acá. Voy a abrir una foto cualquiera porque lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Un poquito la interfaz del programa. Acá en este caso me aparece este cuadro de diálogo indicándome que hay una diferencia con respecto a lo que es los niveles de color. En este caso nosotros no vamos a hacer ningún cambio porque eso va a afectar lo que sería los colores, la imagen de la foto que estamos viendo en el momento. Entonces, en este caso lo dejo tal cual por defecto como lo trae Photoshop. Bien, acá vamos a hacer, vamos a mirar, quiero arreglar unas cositas porque quiero que les salga tal cual más o menos como lo tienen ustedes. Bien, perfecto. Cuando abrimos Photoshop, en este caso abrí una imagen cualquiera que tenía en la computadora, nos vamos a encontrar con este espacio de trabajo, donde tenemos, por un lado, en el panel lateral de la izquierda, todas las herramientas que tiene Photoshop, y después del lado de la derecha me puedo encontrar con este panel. La apariencia de este panel puede ser que en el momento que lo abran tengan más paneles abiertos, puede ser que capaz que no tengan ninguno. Por ejemplo, acá en este caso tengo dos paneles, uno llamado navegador, después debajo tenemos capas. Entonces hay pueden aparecer distintas opciones. Dentro de este panel,
que se encuentra acá a la derecha, tenemos unas pequeñas flechitas muy chiquititas que son flechitas dobles, que lo que nos van a permitir es contraer, o sea, cambiar el tamaño de este panel. Entonces también puede ser que a ustedes les aparezca así, simplemente con el nombre de los paneles, o de las etiquetas que se encuentran, mejor dicho, en el panel. Capas, canales, trazados, histograma, ajustes. Entonces nosotros podemos expandirlo u ocultarlo. Lo mismo en el caso de las herramientas, muy chiquitito, tenemos acá este triangulito doble. Si yo lo expando, las herramientas me van a aparecer en dos columnas, y si lo contraigo, las herramientas me aparecen en una sola columna. Esta opción está muy buena porque de repente, dependiendo de la resolución que tengamos en el monitor, puede ser que me falten algunas herramientas o que las herramientas queden muy justas acá abajo. Entonces, si no puedo visualizarlas todas, hago un clic acá y ahí estoy viendo todas las herramientas que poseo. En varias ocasiones van a ver que yo voy a ir acá y voy a cambiar el tamaño para mostrarles mejor alguna herramienta que se encuentra acá. Ahora, volviendo al tema de los paneles. Si yo de repente, porque es algo que hacemos todos cuando iniciamos con un programa nuevo, que lo estamos empezando a conocer, lo primero que hacemos es empezar a mover cosas. Y de repente arrastramos, tenemos esto, vemos una crucecita y empezamos a cerrar cosas que estaban abiertas. Y de repente me encuentro que saqué todo prácticamente. Todas estas ventanas que nosotros arrastramos, estos paneles, por ejemplo, los podemos mover, son paneles flotantes. Desde el menú Ventana, tenemos acá una lista. Estos son los distintos paneles que aparecen acá a la derecha. Entre ellos, el que más vamos a utilizar va a ser Capas y Navegador. Estos son dos paneles que no les pueden faltar. Y ahora vamos a ver cómo agregarlos y cómo colocarlos correctamente. ¿Qué pasa si me puse a jugar y perdí las herramientas? Desde el menú Ventana, en la parte inferior, tenemos Opciones y Herramientas. Fíjense que Opciones aparece con una tilde. Si yo de repente Opciones le hago un clic, fíjense que me desapareció la barra que yo tenía acá. Me dejó únicamente lo que es el menú y abajo la pestaña donde yo tengo esta imagen. Desde el menú Ventana, yo puedo ir a Opciones para volver a mostrar este panel de opciones que no me puede faltar. Y desde el menú Ventana también tengo las herramientas. Y ahí me aparecen las herramientas que yo saqué. Si por algún motivo, volviendo al tema de la resolución de la pantalla, me faltan opciones, porque puede ser que de repente llegue hasta propiedades y no me muestra más nada, lo que tenemos que hacer es buscar una pequeña flechita, como fuese esta flechita, pero que apunta en dirección hacia abajo. Una flechita más o menos como esta. En el momento que hacemos un clic, se siguen desplegando el resto de las opciones. Si les pasa eso es porque el monitor no tiene la suficiente capacidad, el suficiente tamaño para mostrar toda la información en la pantalla. Entonces, si en algún momento perdimos algún panel, desde acá podemos recuperarlo. Lo mismo en el caso del menú. Desde acá, por ejemplo, las herramientas están flotando. No quiero que floten acá en la pantalla. Tenemos la X para cerrar, la doble flechita para que queden en dos columnas. Y acá, no sé si se llega a ver bien en la pantalla, pero en caso de tengan su Photoshop abierto, hay como unas pequeñas barritas de otro color que si nosotros nos posicionamos con el cursor
y vamos con el botón izquierdo y arrastramos, mantenemos presionado, fíjense cómo se va desplazando. Esto yo lo puedo posicionar, incluso si las herramientas me gustan de este lado, las puedo poner de este lado. No lo recomiendo, pero eso es porque a mí me gusta que las herramientas estén directamente en el lado izquierdo. Estoy acostumbrada a verlas ahí, entonces las coloco ahí. Ya después, si uno dice, ay no, yo quiero tenerlos de este lado, eso ya depende de cada uno. Mantengo presionado y arrastro, y fíjense cuando me aproximo al borde, es como que aparece una línea azul. Eso me está indicando que se va a estar pegando y va a quedar fija en esa posición. Desde el menú ventana voy a traer capas y voy a hacer lo mismo. Quiero que las capas queden fijas acá a la derecha. Fíjense cómo voy arrastrando, arrastro hasta que aparece esa línea. Y ahí lo suelto. Y ahí se acopla. Y voy a hacer lo mismo con ventana. Con el navegador. Pero antes de poner el navegador, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Hay alguna duda? No, todo bien. Ahora. Ok. Muy bien. Ok, perfecto. Muy bien. El panel, el de las herramientas. El panel que está el panel de la derecha, capas. Capas. Y ahora el que quedó flotando es el navegador, que vamos a ver cómo acoplarlo también. Son los dos más importantes. Después les voy a explicar por qué son importantes. No, de nada. Bien. Todos tenemos problemas en las capas cuando iniciamos, no te preocupes. Bien, aquí. Ya puse capas, listo. Y ahora quisiera poner también el panel del navegador. Si yo me aproximo, mantengo presionado, puedo mantener presionado acá justo en el nombre o en la mini barra de título que se encuentra acá, con el botón izquierdo siempre, arrastro hasta el borde y vemos que se acopla acá. Me aparece remarcado en azul en esta posición. Y si yo lo sigo trasladando, me remarca también en azul en esta posición. Si yo lo suelto acá antes, me lo acopla de esta manera. Para sacarlo, puedo ir a la pestaña. Acá voy a la pestaña y lo quito. Y si mantengo presionado y en vez de soltarlo acá, lo arrastro todavía más hasta el borde derecho, lo suelto, lo que hace es me pone el navegador en esta posición primero y después a continuación las capas. ¿Hay algún problema en trabajar así? Dependiendo del tamaño de la pantalla que tengan. A mí, por ejemplo, me resultaría súper incómodo trabajar en este espacio chiquitito, a no ser que tenga dos monitores. Bueno, tengo uno solo, así que me incomoda bastante. Chau chis. ¿Qué es lo que necesito? Yo acá el navegador puedo arrastrarlo y fíjense cómo al colocarlo
Acá adentro no pasa nada, pero si yo me acerco encima de donde está la palabra capas, se resalta todo un recuadro en azul. Mantengo presionado, fíjense cómo se remarca. En cuanto se remarca y yo suelte el botón izquierdo, la pestaña Navegador se acopla junto con el de capas. Me ahorré el espacio ese que se había generado, pero acá me encuentro con un problema. Si yo quiero ir a las capas, voy a las capas. Si necesito navegador, voy al navegador. Pero no puedo trabajar con los dos al mismo tiempo. O sea, no puedo ver los dos al mismo tiempo. O veo capas o veo navegador. Nuevamente lo saco. ¿Cuál es la otra opción? El navegador, en vez de ir junto con capas, voy a ir un poquitito más arriba, siempre con el botón izquierdo presionado, y fíjense cómo aparece una línea azul por encima de las capas. Cuando yo lo suelto, ¿qué es lo que hace? Me agregó el panel en la parte superior. Y ahí puedo visualizar al mismo tiempo el navegador y el panel de las capas. Esta es la posición más recomendable para tener estos paneles. Vamos a hacerlo de nuevo. Mantengo presionado en la etiquetita y sin soltar, recuerden, lo importante es no soltarlo. Arrastro un poquito arriba hasta que aparece esta línea azul, no el recuadro, sino esta pequeña línea, y ahí lo suelto. Entonces ahí ya tengo listo lo que sería mi área de trabajo. Así como lo tengo, yo después cierro Photoshop y cuando lo abra, vamos a hacerlo, voy a cerrarlo. Vamos acá a abrir Photoshop. Acá tengo la foto del relámpago. Y fíjense cómo me conservó la pantalla, o sea, mi área de trabajo, tal cual como lo tenía, o sea, tal cual como yo lo había dejado la última vez. Entonces, una vez que ya lo tengo listo, ya está, me sirve para el resto de los trabajos. Ahora bien, el hecho de que yo lo haya dejado así no significa que obligatoriamente ustedes lo tienen que tener tal cual como lo tengo yo. Ya que, como les había comentado, si ustedes hacen un clic en la doble flechita, que muchas veces, si yo no voy a trabajar con las capas, ni voy a usar el navegador momentáneamente, para tener espacio en la pantalla, yo puedo ocultarlos. Y aunque estén así ocultos, estén comprimidos, yo puedo hacer un clic, por ejemplo, en el navegador, y fíjense cómo se despliegan las opciones. Puedo hacer un clic en las capas y veo cómo se despliega el panel. Voy a hacer un clic acá en la flechita doble para volver a colocarlos dentro. Entonces yo tengo las dos opciones. Puedo expandirlo y dejarlo, poder visualizarlo en el momento, o puedo dejarlo oculto y hacer un clic en el botón cuando necesite trabajar con ellos. Por ahora voy a expandirlos. De estos dos, el primero que vamos a estar viendo qué es lo que hace va a ser el navegador. El panel del navegador tiene una miniatura de exactamente igual lo que estamos visualizando, y en la parte inferior tiene dos dibujitos iguales. O sea, es el mismo diseño, son dos montañas, con la diferencia que en el lado de la izquierda las montañas son más chiquitas y en el lado de la derecha las montañas son más grandes. ¿Qué quiere decir esto? Esto es el zoom, o sea que yo puedo, si hago clic en las montañas más grandes, me estoy acercando, o sea, estoy haciendo un acercamiento de la foto. Y si yo hago clic en las montañas más pequeñitas, significa que me estoy alejando. Tengan presente un detalle, yo no estoy cambiando las dimensiones de la foto, o sea, la foto va a tener siempre el mismo tamaño, solamente lo estoy acercando para ver mejor, ya que si en algún momento tengo que hacer algún detalle de edición, puede ser que necesite estar bien cerca de la foto para prestar atención a los detalles.
Entonces esta herramienta funciona como el zoom, me permite acercarme y alejarme. Si yo agarro el pequeño manejador que se encuentra en el medio y lo arrastro, en vez de hacer un clic, yo puedo mantener presionado y hacer un acercamiento, o puedo alejarme mucho más rápido. Si estoy muy cerca, fíjense cómo cambian las dimensiones de este recuadro. Antes estaba acá y de repente cambió las dimensiones. Y si yo posiciono el cursor sobre la pequeña miniatura, vemos que aparece una manito. En el momento que yo mantengo presionado, puedo desplazarme en la imagen. O sea, simplemente estoy visualizando distintas partes de la foto. Solamente me estoy moviendo en la imagen, nada más. O sea, no es que estoy desplazando la imagen hacia la izquierda, le estoy cambiando la posición. No, yo me estoy desplazando visualmente a lo largo de la foto. Esto es lo que hace el navegador. Esta es la tarea principal que hace. Ahora, si nosotros estamos trabajando con lo que sería una notebook y no tenemos un mouse, puede ser que utilizar el navegador sea algo incómodo, porque en el caso de las notebooks que no tienen un mouse, tenemos el pad y tenemos el botoncito acá, que sería el izquierdo y el derecho. Y tenemos que estar con las dos manos tratando de desplazarnos, lo cual es muy incómodo. Mi recomendación es que traten de conseguirse un mouse para que sea más sencillo de trabajar. Pero, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero acercarme o alejarme? Dentro de las herramientas, tenemos casi abajito de todo, voy a hacer un clic acá, para que los iconos... A ver. Ah, no, está bien, se ve bien. Acá abajo tenemos la lupa. Esta es la herramienta del zoom. En el momento que hago un clic en la lupa, en la barra de propiedades tenemos acá los dos iconos, ya que la lupa me va a servir tanto para alejarme como para acercarme, ¿sí? Con el más me acerco y con el menos me alejo. Si está activado el más, significa que cuando yo haga un clic, depende de donde haga el clic, voy a hacer el acercamiento, ¿sí? Es por clics. Voy haciendo un clic y me voy acercando. Cuando voy al menos, voy haciendo clics en la pantalla y también me voy alejando en este caso. Con el zoom, si mantengo presionado el botón izquierdo, fíjense cómo me acerqué, de una manera un poquito más suave. Y si mantengo presionado nuevamente el botón izquierdo, pero con el menos, me voy alejando. Entonces, en vez de estar haciendo varios clics, mantengo presionado el botón izquierdo y voy haciendo un acercamiento. Esta es otra forma de trabajar con el zoom. Voy a correr esto para que se vea mejor. Vamos a cambiar un poquito la foto, porque ya tuvimos mucha tormenta hoy. Un poquito más alegre. Ahí está, una playa. Entonces, acá tenemos la herramienta del zoom. Nos alejamos, nos acercamos. Perfecto. Desde el menú Vista, tenemos también las opciones para aumentar y para reducir. Y si se fijan, al costado tenemos el atajo de teclado. Control más, control menos. Este más que se encuentra en el medio significa que es una combinación de teclas. Yo tengo que mantener presionada la tecla control y sin soltar buscar la otra letra. En este caso el menos, el 0 para encajar en pantalla en caso que me haya acercado o alejado demasiado. Entonces control más y me voy acercando. Control 0 para regresar a la posición que tenía inicialmente o control menos para alejarme. La tecla control van a tener dos teclas, una a la izquierda y otra a la derecha. Pueden usar
cualquiera del teclado que les resulte más cómodo. Entonces, fíjense que tienen distintas opciones. El navegador para acercarnos y alejarnos, la lupa, donde yo puedo elegir si quiero acercar o quiero alejarme, el menú vista, aumentar, reducir, atajos de teclado, control más, control menos. Y para quienes tienen un mouse, si mantienen la tecla Alt presionada y desplazan la ruedita hacia arriba, se pueden acercar. Y si la ruedita la mueven hacia abajo, se pueden alejar. Todo esto con la tecla Alt presionada. Esta Alt, no Alt GR, esta Alt solita que se encuentra acá. La mantienen presionada y con la ruedita del mouse se van acercando y alejando. Yo en varias ocasiones voy a estar haciendo mucho hincapié con el tema de los atajos de teclado. No es obligatorio que se los aprendan, pero sí es una muy buena opción que conozcan los atajos de teclado, ya que les va a ayudar mucho a agilizar las tareas. No es lo mismo tener que ir a la herramienta y buscar y hacer un clic en la herramienta Zoom que tener directamente el atajo control más para acercarme o Alt y la ruedita para acercarme. Pero todo de a poquito para ir aprendiendo e incorporando la información. ¿Cómo vamos hasta acá con el Zoom? El navegador o cualquier panel que hayan perdido lo van a encontrar desde el menú Ventana. Hagan Ventana, van a tener todo. No, de nada. ¿Algún problema, alguna duda con el tema del Zoom? Ok. Bien. Ok. Bien. Así como también tenemos la herramienta del Zoom. Si se acuerdan, cuando usamos el navegador nos podíamos desplazar por la foto. Esta herramienta es la herramienta de la mano, que lo tenemos acá. Manito, hacemos un clic, ahí tenemos una manito y mantenemos presionado el botón izquierdo, el principal, y podemos desplazarnos. ¿Sí? Se desplazan a lo largo de la imagen. Si de repente tienen que trabajar en detalle en algún lado y necesitan moverse, con esta herramienta se van desplazándose. Bueno, hasta acá vimos un poquito los paneles importantes que vamos a necesitar. Sabemos que tenemos las herramientas de este lado. Vamos a cerrar. Y vamos a empezar con la parte importante de Photoshop. La principal herramienta de Photoshop son las herramientas de selección. Porque si yo de repente quiero hacer un montaje, por ejemplo acá en este caso, había un montaje donde tenía la chica y un fondo diferente. Eso sería un montaje. Dentro del Classroom, en la clase número 1, hay distintas fotografías. Incluso acá tenemos una pequeña carpeta. Voy a descargar esta foto que se llama Deposit Photos. Para poder descargarla voy a hacer clic derecho y la voy a descargar. Y desde Photoshop voy a ir al menú Archivo, Abrir. Cuando ustedes descarguen una imagen, por defecto va a ir acá en la sección de Descargas. Y acá, por la fecha y la hora, yo sé que este fue el último archivo
y ese que voy a abrir, recuerden acá, se abre el panel, en este caso lo dejamos tal cual por defecto. Bueno, que no se note que es una imagen que bajé de Google. ¿Qué es lo que quiero mostrarles acá con el tema de las herramientas de selección? Dentro de Photoshop tenemos un grupo de herramientas donde podemos utilizarlas para seleccionar partes de una foto. ¿Qué pasa? En el caso de las partes de una foto pueden ser objetos, pueden ser personas, pueden ser animales. Entonces tenemos un pequeño grupo de herramientas que nos van a permitir hacer esa selección. El primer grupo lo vamos a ver acá, que tenemos como un pequeño recuadro punteado y varias herramientas. Si ustedes se fijan y prestaron atención, algunas herramientas tienen como un pequeño triangulito en la esquina inferior derecha. Eso significa que si yo hago clic derecho con el botón secundario, una vez sola, se van a desplegar un grupo de opciones. Significa que esta herramienta contiene más herramientas dentro. O sea, no es que está esa herramienta sola. Hay algunas opciones, como por ejemplo en el caso del zoom, que no tiene la flechita, entonces por más que yo haga clic derecho no va a pasar nada. Entonces acá, en la siguiente herramienta, tenemos un grupo de herramientas que son las herramientas de marco. Por defecto tenemos el marco rectangular al inicio y después abajo tenemos marco elíptico, fila y columna única. En el momento que seleccionamos, para seleccionar una de las herramientas hacemos clic izquierdo, o sea, clic con el botón principal. Yo, por ejemplo, voy a posicionarme, voy a ir acá en el celular, me voy a acercar un poquito. La imagen tiene mala calidad, así que no se preocupen si se ve borroso. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Con esta herramienta me voy a posicionar en esta esquina superior y con el botón izquierdo mantengo presionado y arrastro. Esto es una selección, ¿sí? Aparece así como con un pequeño movimiento indicándome que eso está seleccionado. Si yo, por ejemplo, voy acá en la calculadora, mantengo botón principal y arrastro, fíjense que se está generando una nueva selección. Esto después lo vamos a ver bien en detalle, porque acá vamos a tener opciones de selección donde yo voy a poder elegir varios elementos al mismo tiempo. Acá simplemente puedo seleccionar uno. O sea que creo una selección y estoy haciendo una nueva selección para cada elemento. O sea, lo que yo tenía antes seleccionado ya no está más. Entonces, si se fijan bien, esta selección me permite hacer selecciones rectangulares, ya sea rectángulos, y si quiero seleccionar, supongamos que es una figura, un cuadrado, mientras mantengo presionado y arrastro, si presiono en ese momento la tecla Shift, fíjense cómo se mantiene la proporción de ancho y alto. Entonces, dependiendo si la superficie es un cuadrado, yo puedo seleccionar de esta forma para que quede bien un cuadradito perfecto. Entonces, esto es una selección rectangular. ¿Qué consigo con esto? Así como está seleccionado, la primera herramienta que viene por defecto es la herramienta mover. En el momento que hacemos un clic, como el nombre lo dice, me va a permitir mover los elementos. Entonces, con la herramienta marco rectangular, yo hice una pequeña selección y yo quisiera cambiar de posición el celular y llevarlo a otra parte de la hoja. Para eso voy a la herramienta mover. ¿Pero qué es lo que voy a mover? Yo quiero mover el celular. Así que, fíjense que cuando entro con el cursor, en la parte inferior derecha aparecen como unas tijeritas muy chiquititas. Esas tijeritas me dicen que esta es un área seleccionada y en el momento que yo vaya con
con el cursor y mantenga presionada la tecla izquierda, significa que yo esto lo voy a poder cambiar de posición. Entonces el celular digo, bueno, lo quiero poner acá. Lo cambié de lugar. Y ahí lo dejé. No se preocupen por este recuadro que está acá. En un inicio va a quedar acá este recuadro blanco. Terminé de trabajar con la selección, pero ¿qué pasa? Esta selección continúa acá, o sea, no es que se salió. Para sacar y decir, bueno, ya terminé de trabajar con el celular, ya no quiero que esté seleccionado, desde el menú selección hay una opción llamada deseleccionar. Menú selección, deseleccionar. Entonces ese pespunteado que estaba ahí desaparece. Obviamente, ¿qué pasa? La mesa tiene, por un lado, tenemos acá luz, después acá está un poco más claro, más oscuro, perdón. Entonces, obviamente, la información que se encuentra acá, los tonos de color no coinciden. Los píxeles son de distintos tonos de color. Si yo me acerco, estos pequeños cuadraditos que están acá, estos son los píxeles. Los píxeles tienen información de color. Cada píxel tiene un color, ¿sí? O un grupo de colores. Los píxeles todos juntitos conforman la imagen. Entonces acá yo tengo estos píxeles que obviamente vienen de la otra parte de la foto, que es más oscuro. Entonces por eso se genera este contraste. Por ahora no me preocupa que se note que lo saqué de acá y lo moví, pues simplemente estamos practicando con las herramientas. Entonces marco rectangular me permitió seleccionar un área, un recuadro, y después con la herramienta mover me posicioné dentro de esa área seleccionada y lo arrastré a otra posición. ¿Qué pasa si yo quiero volver un paso atrás y digo, no, pensé que el celular iba a quedar mucho mejor, quiero volver a como lo tenía antes? Desde el menú edición tenemos la opción deshacer de seleccionar. ¿Y qué es lo que hace? Va pasitos para atrás. Yo había hecho una selección. Edición, deshacer marco rectangular. Edición, deshacer de seleccionar. Edición, deshacer, mover. Y ahí lo tenemos. Edición, deshacer marco rectangular. Entonces, desde el menú edición, yo tengo la posibilidad de retroceder pasos hacia atrás. Más adelante vamos a ver un panel que se llama historia, donde están todos los pasitos también guardados, y es una forma un poco más sencilla de regresar a un determinado punto específico. Pero por ahora nos manejamos con edición deshacer. ¿Cómo vamos hasta acá con el marco rectangular? ¿Alguna duda? Ahora vamos a ver un pequeño detalle con la versión CS6. Aquí. Bien. En la versión CS6 vamos a ir acá. Voy a abrir una foto. Creo que acá no tengo objetos, así que ahora en documentos. No tengo elementos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ahí está. Bien, acá voy a hacer lo mismo. Voy a ir con
Vamos ahí con el marco rectangular. Voy con la herramienta mover y lo traslado. Voy al menú selección y deseleccionar. O sea, hago exactamente lo mismo que había hecho en el otro documento. ¿Cómo hago para volver para atrás? Lo mismo, tengo acá el menú edición. Y tengo deshacer, deseleccionar. Control Z, tal cual es la versión actual. Y vuelvo, edición, Control Z, Control Z. Entonces, en la versión CS6, es más, desde la versión CS6 para abajo, CS5 o CS3, la única posibilidad de retroceder es con paso atrás. Y había que usar la combinación de teclas, en caso que uno quisiera trabajar con atajos de teclado, Control Alt o Alt Control y Z, porque el Control Z lo que hacía era retroceder únicamente un paso. Y con esa misma combinación de teclas yo podía volver un paso adelante, nada más. Entonces, si estoy en la versión CS6 y yo quiero retroceder varios pasitos hacia atrás, tengo que ir al menú edición, paso atrás, edición, paso atrás. ¿Sí? Edición, paso atrás. Eso es un detalle para que lo tengan en cuenta. A partir de las versiones más nuevas, hicieron como en la mayoría de todos los programas que son para informática, programas de ya sea para Windows o Mac, la posibilidad de deshacer, o sea que el atajo, en este caso el atajo de teclado Control Z, me permita volver pasos atrás, pero recién apareció en las versiones más nuevas, cosa que es algo muy raro porque en el caso de Illustrator no había que hacer tanto lío tampoco. Entonces acá marco rectangular, listo, ya vimos que es un rectángulo. Es una selección, no se olviden de este detalle, es una selección, o sea, no es que estamos dibujando una figura, es una selección. El marco elíptico, se imaginarán que va a ser algo muy similar, con la diferencia que en vez de ser un rectángulo, es un círculo o una elipse. Algo que no les había mostrado es lo siguiente. Una vez que nosotros hacemos una selección, con la misma herramienta de selección, yo puedo mantener presionado y cambiarla de posición. Supongamos que hice una selección y me quedo acá. Entonces con esta herramienta activa yo puedo desplazar esa selección. Ya después, si quiero desplazar el contenido, ahí sí, voy a la herramienta mover. Cuando aparece acá las tijeritas, lo arrastro y lo posiciono en otro lugar. Recuerden que para sacar la selección y no quede así remarcadito, desde el menú selección, deseleccionar. Entonces ahí cambié de posición otro elemento usando la herramienta de marco elíptico. Todo dependerá mucho del tipo de forma que nosotros queremos seleccionar. En este caso, para la taza de café no hubo mayor problema, puede ser un platito circular, podemos hacer uso de la herramienta marco elíptico. Pero en el caso del celular, el marco rectangular sí tuvimos algunas dificultades, porque el celular no es rectangular, o sea, no tiene esquinas de 90 grados, o sea, tiene esquinas redondeadas. Entonces ya de por sí sabemos que la selección no va a quedar bien. Por eso siempre va a depender del tipo de forma que nosotros queramos seleccionar para decir, bueno, ¿qué herramienta me conviene usar o no? Entonces hasta acá tenemos estas dos herramientas de selección. Vamos a cambiar de foto. Voy a abrir y voy a usar... No, vamos acá en el Classroom y acá. ¿Qué pasa si yo quiero seleccionar, por ejemplo, una persona? Voy a descargar la foto A. Voy a ir a Photoshop y la voy a abrir.
Y ahí tenemos esta fotito. En el caso de una persona, obviamente lo que tienen figuras geométricas no me van a servir. Yo necesito marcar la silueta. Y ahí es donde entran otras herramientas de selección, que es el grupo siguiente, que son las herramientas de lazo. Si hago clic derecho, vemos que tenemos distintas opciones: lazo, lazo poligonal y lazo magnético. Antes de ir acá, voy a abrir nuevamente la fotito que tenía antes, porque quiero mostrarles algo con estos lazos, antes de pasar a la persona. En el caso de la herramienta lazo, significa que yo voy a mantener presionada, acá, voy a mantener presionada el botón del mouse y sin soltar. Es una selección a mano alzada, o sea que con todo el pulso, cariño y amor del mundo hacemos la selección. Obviamente si nos movemos un poquito, bueno, acá me agarró un terremoto y se movió un poco, donde comencé, ahí regreso, suelto el botón principal y ahí ya tengo mi selección. Esta es como una selección libre. Menú selección, de seleccionar, y ahí queda remarcada. Entonces yo mantengo presionado y yo puedo elegir qué parte, por ejemplo, quiero seleccionar. Entonces ahí ya hice una selección. Después, si lo quiero trasladar, voy a la herramienta mover y lo puedo colocar en otro lugar. Y siempre selección de seleccionar. Voy a volver a deshacer mover. Esto sería el lazo común, una herramienta de selección a mano alzada. Siempre piensen que tienen que sí o sí mantener presionado el botón principal para poder hacer la selección. Y para terminar la selección tienen que regresar. Si yo, por ejemplo, llego acá y suelto el botón, automáticamente Photoshop lo que hace es regresar al punto inicial. No importa donde yo esté, me genera una conexión de esta manera. Si yo empiezo desde acá y llegué acá y solté, ahí ya se cerró la selección. Pues la selección no puede quedar abierta. Siempre Photoshop va a intentar cerrarla. Esto sería la herramienta lazo. La herramienta lazo poligonal, voy a hacerle un clic para seleccionarla. Quienes trabajaron con programas vectoriales como CorelDRAW o Illustrator van a encontrar una pequeña similitud en la forma de trabajar con la herramienta Bezier y la herramienta pluma. ¿Por qué? La herramienta lazo poligonal me va a permitir hacer una selección, la cual va a estar conectada mediante puntos, mediante clics. ¿Cómo es esto? Hago un clic donde quiero empezar la selección, o sea, este es el primer punto. Muevo el mouse y vemos que tenemos una línea que lo está siguiendo. Entonces hago clic acá y ahí ya se creó una línea, otra conexión. Esta herramienta viene muy bien cuando la forma que tenemos que seleccionar es una figura recta. Entonces ahí vamos seleccionando. Acá en las curvitas quizás se me complica un poco más, pero voy haciendo clics para agregar más puntos. Clic, clic, clic. Ahí hago un clic, otro clic y un clic. Fíjense cómo cambia el cursor en el puntero. En la esquina inferior derecha aparece como un circulito cuando me acerco al punto inicial, y ese circulito me indica que se va a cerrar en cuanto yo haga clic. Si de repente el circulito no aparece, hago doble clic y ahí se cierra y se hace la selección. Entonces vamos a repetir nuevamente el proceso. Acá con la herramienta lazo poligonal vamos haciendo clics. Un clic, un clic, 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 no importa el anillado, y ahí lo cierro. Entonces ahí ya tengo la selección. Es un poquito más libre
que el rectángulo, ya que la herramienta de marco rectangular, por ejemplo acá, yo puedo seleccionar de esta forma. Pero ¿qué pasa? Las hojas, acá estas hojas están más levantadas, entonces no tengo una línea recta. Entonces en este caso, con el lazo poligonal puedo generar una línea, es recta, pero no está, pero tiene como una pequeña inclinación, cosa que no podemos hacer con la herramienta del marco rectangular. ¿Cómo vamos con estas dos herramientas de lazo? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que necesitan? Exacto, ese es el próximo, el lazo magnético. El lazo y el lazo poligonal, ¿alguna duda? Aquí. Muy bien. Como mencionaba recién la compañera, la herramienta lazo magnético, esta herramienta tiene una función diferente. Y ahí sí voy a regresar acá a esta foto. Si bien tengo la herramienta lazo, donde puedo mantener presionado y con muchísima suerte conseguir una selección bastante decente. Acá tengo una selección. El lazo poligonal en este caso no lo puedo usar, porque igual que me pasaba con el celular que tiene las curvas, acá no es una forma recta, entonces no puedo usarlo. El lazo magnético lo que me va a permitir es lo siguiente. Me voy a acercar un poquito más para que se vea qué es lo que hace esta herramienta. Vamos a ir acá. Voy a hacer un clic en un punto, simplemente un clic, no voy a mantener presionado ni nada, y voy a desplazar el cursor a lo largo del contorno. Vamos a cambiar acá, la lineatura tiene un valor más pequeño acá. Simplemente lo voy moviendo y lo que va a hacer Photoshop, fíjense que por eso se llama lazo magnético, se está pegando al contorno de la figura. El valor que yo cambié arriba, que es el de la lineatura, es la cantidad de puntos que se están generando, o sea, cuánta perfección va a tener en la selección. Si yo pongo 100 y hago un clic, me va a estar generando más cantidad de puntitos, o sea que la selección va a ser un poco más precisa. Y lo voy desplazando. ¿Qué pasa acá? Hay un problema con esta herramienta, o sea, está genial para hacer las selecciones, pero como yo quiero trabajar más cómodamente, yo hice un poco más de zoom y me acerqué lo mejor posible. ¿Qué pasa si yo estoy en una zona? Fíjense que acá, en esta sección donde yo fui, que fui a propósito a esta parte, hay un alto contraste. O sea, hay una diferencia de tonos de colores. Acá tengo el fondo bien oscuro y el sombrero que es una tonalidad bastante clara. ¿Qué pasa si yo voy a una sección, como por ejemplo en esta parte, donde el fondo es blanco y vemos que se mezcla un poco con la información de color de la ropa? Si yo por ejemplo voy acá, fíjense que no es tan preciso como en el caso del sombrero. Los píxeles se mezclan un poco y fíjense que no se hace una selección demasiado prolija. Acá sí, porque hay un contraste entre el fondo y la ropa. Y de repente vemos que se hace esto. Si yo aprieto escape, pierdo todo lo que ya hice antes. Es más, lo voy a hacer. Entonces, tengo que volver a empezar otra vez. ¿Qué pasa si en algún momento, supongamos yo estoy haciendo la selección, veo que
se fue demasiado, o sea, se desviaron demasiado los puntos. Con la tecla retroceso, que es la que nosotros usamos del teclado, cuando nos equivocamos, estamos escribiendo, nos equivocamos una letra, presionamos la tecla retroceso para borrar esa letra que está mal. Esa misma tecla me va a permitir borrar los puntos. Fíjense, yo la estoy presionando y se van borrando los otros puntos. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Yo tengo que retroceder y decir, bueno, quiero regresar. Supongamos que quiero volver a esta parte, por ejemplo. Quiero regresar hasta acá. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, una vez que yo lo tengo hecho, y digo, no, quiero volver, por ejemplo, a esa sección de la cintura. Entonces, me voy acá, pongo el cursor ahí, y con la tecla retroceso voy borrando los otros puntos. Los voy borrando, voy borrando, voy borrando. Y una vez que ya llegué acá, vuelvo otra vez. Entonces, si me equivoco en algún punto, puedo presionar retroceso, o sea, previamente. Vamos acá. Vamos, yo sé que me equivoqué ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Con el cursor voy a donde quiero regresar, o sea, donde quiero volver a empezar. Y toco retroceso para borrar los puntos que ya se crearon. Si vuelvo a pasarlo y Photoshop me vuelve a hacer lo mismo, que se mete en otra sección, ¿qué tengo que hacer ahí? Un clic. Y decir a Photoshop, no, yo quiero que acá hagas el punto. O sea, porque quiero que selecciones a partir de ahí. Y voy haciendo clics como obligando a Photoshop por dónde tiene que pasar. Entonces, bueno, no solamente espero a que Photoshop agregue los puntos manualmente, sino que si veo que los agrega correctamente, los puedo colocar yo manualmente. Obviamente esto lleva su tiempo. Un retroceso siempre para retroceder. Y si vemos que hace cualquier cosa, vamos haciendo clic para agregar los puntos. Bien. Esto por un lado. Ahora, por el otro. Yo me acerqué. Estoy trabajando en detalle. ¿Qué pasa si quiero continuar seleccionando el resto del brazo? Yo les había comentado que tenemos la herramienta del navegador. Si yo quiero ir al navegador, fíjense qué pasa esto. La herramienta sigue activa, o sea, yo no puedo hacer uso de ninguna, ni del menú, ni del navegador, ni de la lupa, porque tengo la herramienta que me está siguiendo a todos lados. Entonces, en ese caso, vamos a volver a hacer la selección. Si estoy demasiado cerca y quiero desplazarme, así como está, mantengo la barra espaciadora presionada. La barra espaciadora es un atajo mientras estoy trabajando con otra herramienta que me permite traer, en este momento, la herramienta de la manito, automáticamente. Cuidado después donde dejan el cursor, el puntero. Mantengo presionada la barra, con el botón izquierdo arrastro un chiquitín para decir, bueno, ya termina esta parte, me arrastro un poquito. Regreso el puntero a la posición donde estaba antes, pues si yo lo dejo acá, muevo un poquito y ya la herramienta se fue en esa dirección. Entonces, una vez que yo ya me posicioné, la manito no la voy a dejar en cualquier lado. Vuelvo al último punto que inserté y ahí continúo. Y repito, barra espaciadora sin soltarla, botón izquierdo, me voy desplazando, suelto la barra espaciadora y sigo. Y así voy haciendo el contorno. Barra espaciadora, mantengo el botón principal, arrastro, el cursor me aseguro que esté en esta posición, suelto la barra y continúo con la selección. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como el resto de las herramientas del lazo, yo tengo que regresar al primer punto que inserté. Por lo tanto, tengo que terminar de hacer todo el contorno completito. Obviamente esta parte va a quedar horrible, pero no importa. Una vez que llegué, ahí ya me hizo la selección. Y ahí tengo esta selección hecha del contorno.
de seleccionar. ¿Alguna duda con la herramienta lazo magnético? Ok. Bueno. Ahora, para quienes tienen versiones más nuevas de Photoshop, les va a aparecer una herramienta. Acá vamos a compararlo con la otra versión de Photoshop. Después de el lazo van a tener abajo una herramienta que es selección rápida y varita mágica. Estos en las versiones anteriores, versiones viejitas. Selección rápida y varita mágica. Que acá también lo vamos a tener. Selección rápida y varita mágica. Pero en versiones más nuevas apareció una herramienta más que ahora la vamos a estar viendo, que se llama selección de objetos, donde hacemos un clic y me muestra como un recuadro, como fuese el marco rectangular, con la diferencia que vamos a ahí se me escaparon se me escaparon las herramientas. Ahí está. Ahora sí. Pues yo digo, ay, me está faltando algo. Ahí está. Por defecto, seleccionar objetos viene en modo rectángulo. O sea que la última vez que lo usé lo dejé en lazo y por eso me quedaba así. ¿Para qué sirve la herramienta selección de objetos? Yo selecciono, o sea, hago una selección, suelto, y automáticamente Photoshop hace una selección inteligente del elemento que se encuentra ahí. En este caso, tenemos a esta mujer y me hace automáticamente lo que a mí me puede llegar a llevar horas de seleccionar con el lazo magnético. Esta herramienta ya me seleccionó todo el contorno. Pero, como yo les comento, esta es una herramienta que apareció en las versiones más nuevas de Photoshop. Simplemente seleccionamos y ahí ya lo tenemos, listo, adherido. Lamentablemente, si tenemos la versión CS6, tenemos que hacer todo el proceso de seleccionar. Ahora vamos a ver las otras dos herramientas. Exacto, en la parte de adentro de lo que sería el brazo, eso después lo vamos a estar viendo, pues necesitamos trabajar con las herramientas de añadir y eliminar selecciones, ¿sí? Por ahora vamos viendo el tema del contorno. Igualmente, si tienen versiones nuevas de Photoshop, con cualquier herramienta de selección activada, por ejemplo en el caso de selección de objetos, van a tener un botón que se llama seleccionar sujeto. En el momento que lo utilicen, automáticamente les va a seleccionar lo que sería el contorno de la figura. Automáticamente. O sea, ustedes no tienen que hacer nada. Simplemente presionan el botón y Photoshop ya hizo todo el trabajo por ustedes. ¿Sí? Pero esto lo vamos a estar viendo bien en detalle en la próxima clase, para que no sea demasiado simplemente estamos viendo ahora herramientas de selección. Vamos a ver las otras, y acá es donde entra la tarea que van a estar realizando. Dentro de la carpeta de Águila van a tener 3 archivos, uno llamado Egle, otro llamado Montaña 1 y Montaña
montaña y montaña 2. Voy a descargar acá, vamos a poner descargar, y voy a descargar el águila. Como se imaginarán, la idea después va a ser agarrar la foto del águila y colocarla en alguno de esos paisajes. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Hasta acá ya vimos las herramientas de selección de marcos, herramientas de selección del lazo. Y a mí, por ejemplo, me gustaría seleccionar el águila. Hasta ahora, la única herramienta que me serviría es la del lazo magnético, que me permite seleccionar la silueta, o sea, el contorno. Pero también hay otras formas de seleccionar. Yo, por ejemplo, lo que necesitaría sacar es el fondo. Y decir, quiero quedarme solamente con el águila y quiero eliminar el fondo. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Ah, sí, es hermosa. Yo cuando la conocí fue como pensar que perdí horas seleccionando y esta herramienta en un clic ya hizo todo el proceso. Acá, para poder eliminar el fondo, hay que hacer un paso previo antes de tocar cualquier otra cosa. Vamos a las capas y acá, cuando nosotros abrimos una imagen, les va a aparecer la palabra fondo y un candado. ¿Qué significa esto de fondo y un candado? Significa que hay algunas cosas que no las voy a poder hacer, como por ejemplo, si yo quiero moverlos, me dice que me aparece primero un cartel de información, voy a poner cancelar. Si yo quiero borrar, acá tenemos una gomita que es la herramienta del borrador, me hace una vista previa indicándome cómo se elimina. Entonces acá yo tengo la herramienta del borrador, acá yo puedo borrarlo. Y acá, en el caso de pintar, directamente también me permite pintar sobre la foto. Entonces yo puedo hacer algunas acciones. Si estoy trabajando acá en la versión CS6, voy con el borrador y también me permite hacerlo, o sea, me permite borrar y también me permite pintar por encima. El tema es el siguiente: si yo quiero trasladar las imágenes o moverlas, acá en el caso de CS6 directamente me tira una advertencia y me dice no se ha podido usar la herramienta mover, pero me dice por qué motivo. Porque la capa está bloqueada. O sea, no puedes moverla directamente porque está bloqueada. ¿Cómo saco este candado? En versiones nuevas hacen un clic y listo, ya eliminamos el candadito. En versiones anteriores, si yo hago un clic, no pasa absolutamente nada. Tengo que hacer doble clic. Al hacer doble clic en el icono del candado, me abre un cuadrito de diálogo, como indicándole que esta capa la va a convertir en una capa normal, o sea, ya no va a ser más un fondo. Y le voy a poner OK. Y ahí le sacamos el candadito. Entonces, con doble clic, en versiones más viejas sacamos el candado, y con un solo clic en versiones más nuevas. Este es el único detalle a tener en cuenta para borrar el fondo. Primero, chau candado. Tuki. ¿Por qué eliminé el candadito? Porque acá vamos a las herramientas. Acá lo mismo, selección de objetos. Si yo hago un rectángulo, ahí ya tengo el águila seleccionada. Listo, ya me ahorré todos los pasos. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver estas dos herramientas: selección rápida y varita mágica. Sí o sí tengo que mostrarle estas dos herramientas. Yo tranquilamente podría trabajar con selección de objetos, pero ¿qué ocurre? No todos tienen la posibilidad de descargar la última versión de Photoshop. Entonces, para que todos puedan completar la tarea, entonces tenemos que ver todas las herramientas posibles para poder realizarlo.
La herramienta selección rápida, fíjense que si hago un clic, me hace como una selección. Y esta selección queda acá. Si hago otro clic acá, fíjense que tengo dos selecciones arriba. Tengo dos selecciones al mismo tiempo. Entonces voy haciendo clics y me va agregando selecciones. Pero si yo mantengo el botón principal, selección rápida, si mantengo el botón principal seleccionado y voy arrastrando, fíjense cómo va seleccionando. ¿Qué es lo que hace? Selecciona los píxeles, me voy a ir por acá, selecciona los píxeles que tienen una tonalidad similar. Recuerden que yo lo que quiero es eliminar el fondo, por eso no estoy seleccionando el águila, estoy seleccionando el fondo. Entonces me posiciono en el cielo, mantengo presionado y voy pasando a lo largo del cielo, por toda esta parte azul. Pero obviamente tuve que mantener presionado el botón principal. Una vez que se seleccionó todo, aprieto la tecla suprimir que está en el teclado. Y cuando me aparecen estos cuadritos que están en gris y blanco, ese es el fondo transparente. Recuerden que para sacar la selección, desde el menú selección, ponemos deseleccionar y ahí ya lo tenemos. Yo me puedo acercar inclusive a estas secciones y puedo añadirlo, pero tengo que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, acá estoy agregando partes de lo que serían las plumitas. Entonces tiene como una pequeña limitación esta herramienta, no es que sirve y ya está, listo. Vamos a volver para atrás. Deshacer o paso atrás, recuerden, en versiones más viejitas, o control Z. Entonces ya vimos selección rápida, mantener presionado y arrastrar a lo largo de los colores que quiero seleccionar. Y después, por último, la varita mágica. A diferencia de la otra herramienta, simplemente con un solo clic, yo digo, bueno, quiero que seleccione todos los píxeles que sean de este mismo tono de color o similar. Hago un clic y con un simple clic ya seleccionó un área importante de la foto. Aprieto suprimir. Ahí lo tenemos. Borró un poquito más de lo que tenía con la otra herramienta. Si hago clic, fíjense que ahí se selecciona. Si aprieto suprimir, ahí se va borrando. Suprimir y ahí se va eliminando. Mantengo la tecla, la barra espaciadora, voy buscando algunas otras partes y puedo marcarlas con la varita mágica y suprimirlas. Entonces, fíjense qué diferencia que hay entre una y otra. Ahora bien, obviamente como toda herramienta va a tener sus pros y sus contras. ¿Cuándo puedo utilizar varita mágica? Acá justo encontramos el cielo que estaba dentro de todo bastante despejado, bastante azul. Entonces fue sencillo, hicimos un clic y seleccionamos toda el área. Listo, bravo, ya lo tenemos. ¿Qué pasa si yo quiero hacer lo mismo con la foto donde teníamos acá a esta mujer y digo, bueno, quiero solamente la silueta? Yo no tengo un fondo uniforme, o sea, tengo no un fondo verde completo, tengo un fondo de naturaleza, tengo hojas, tengo distintos tonos de color. Entonces yo hago un clic en esta área y trato de seleccionarme los píxeles que son más o menos similares. Esta área de selección puede variar dependiendo del valor de tolerancia. Si yo a la tolerancia le pongo, por ejemplo, un valor muy pequeño como 10, al hacer un clic, lo que va a hacer es tratar de seleccionar todos los píxeles que sean
lo más parecido al tono seleccionado. Acá hice un clic y seleccioné un píxel verde muy muy oscuro. Entonces fíjense que aquellos tonos verdes que son más claros los dejó afuera, o sea, no los seleccionó. En cambio, si la tolerancia está en 60, al hacer un clic, no importa que esta área sea oscura, la tolerancia es bastante grande, entonces va a seleccionar píxeles que sean de un tono similar, aunque sean muchísimos más claros, no importa. Pero son verde oscuro, verde intermedio. Ya los que son muy blancos, esos no los selecciona. Y me llevaría un poco más de tiempo, sobre todo en esta parte. Porque tengo distintos tonos de hojas. Acá está bien, es una selección grande, pero acá es un poco más complicado. Yo tendría que ir, suprimir. No se olviden este detalle. Esto tiene el candado. Entonces cuando yo apreté suprimir, me apareció un cuadro de diálogo. Por ese motivo se saca el candado. Yo aprieto suprimir, ahí borré una parte, hago clic en un sector, suprimir, suprimir, suprimir. Fíjense acá, la tolerancia es tan grande que si suprimo borré parte de la foto. Vamos a ponerle, por ejemplo, 20. Vamos acá. 20 fue demasiado poquito. Me fui mucho, 50. Y lo puedo ir seleccionando y lo puedo ir borrando. Pero va a llegar un punto que me va a pasar esto. Entonces, lo que es la varita mágica funciona muy bien con fondos uniformes, pero ya con fondos donde tenemos más cantidad de información, más píxeles de distintos tonos de color, ahí puede ser un poco más complicado de usar. Entonces acá tengo mi águila, usé la varita mágica y suprimí. Acá yo lo pude hacer clic en estas secciones y los pude ir eliminando. No se preocupen por los detalles porque la foto no tiene muy buena calidad, así que no hay problema. Acá por ejemplo la tolerancia estaba en 50, entonces por eso las partes que antes las tuve que borrar acá no hizo falta. Al estar en 50 abarcó más cantidad de píxeles. Si yo acá le pongo 15, me seleccionó algunos nada más. ¿Por qué? Porque este tono de celeste no es el mismo tono de celeste que está acá. Este es más claro y este es mucho más oscuro. Si yo le pongo 100, al hacer un clic, fíjense que hace una selección un poco más exacta. Presiono suprimir, menos selección, deseleccionar, y fíjense que prácticamente no tuve que hacer ningún retoque en las partes internas. Entonces cuanto más grande es el valor de tolerancia, más píxeles va a encontrar y yo después no voy a tener que estar con la varita mágica seleccionando y borrando. Igualmente no significa que siempre voy a dejar la tolerancia al 100. Este valor va a ir cambiando dependiendo de la foto con la que estemos trabajando. Puede ser, por ejemplo, acá si yo me acerco vemos que quedó una parte muy finita. Entonces quizás la tolerancia en 100 fue demasiada. En este caso sí. Yo después les voy a decir en qué momento pueden hacer una... En el caso del águila sí van a trabajar con esa águila. Después el fondo le pueden ponerle otro fondo si quieren, no hay problema. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Alguna duda? No, todo bien, súper claro. Ok. Bien. Ya tenemos preparada nuestra águila sin fondo,
Con la herramienta mover puedo desplazarla y le voy a poder cambiar de posición. O sea, puedo colocarla un poquito más abajo, más arriba. Pero ahora yo necesito llevarla a un fondo. Yo tengo acá mis montañas, así que desde el menú archivo, abrir, voy a abrir una de las fotitos de las montañas. Voy a elegir esta. Hasta acá veníamos trabajando únicamente con una sola foto, entonces no habíamos notado este pequeño detalle. Cuando nosotros vamos abriendo los trabajos, vamos abriendo distintas imágenes, Photoshop me va a separar los archivos en pestañas. Si tengo más archivos abiertos, van a aparecer acá en pestañas también. Si yo quiero ir a una foto, hago un clic en la pestaña y ahí se activa. Si quiero ir a las montañas, hago un clic en la pestaña y ahí estoy en las montañas. Pero me encuentro con una dificultad. Yo necesito llevar el águila acá adentro. Hay varias opciones para poder trasladarlo. Todo dependerá, como siempre les voy a decir, ustedes después eligen qué opción, qué método les resulta más efectivo, más rápido. No es que sí o sí lo tienen que hacer como lo hago yo siempre. Opción número 1. Mi águila ya está preparada sin fondo. Así que voy al menú selección. Voy a elegir la opción todo. Y así como está, voy al menú edición y lo voy a copiar. E incluso si me gustan los atajos de teclado, puedo hacer uso del control C, que lo usamos en Windows muchas veces. Entonces acá lo copio. Listo, ya seleccioné todo, fui a edición copiar. Voy a las montañas y así como está, edición pegar. Voy a ponerle OK al cartelito y acá aparece nuestra águila. Esta es una opción. Opción número 2. Yo con la herramienta mover ya la puedo desplazar. Este paso quizás es un poco más complicado si estamos en la notebook, pero igualmente se los voy a decir. Mantengo presionado el botón principal y sin soltar rápidamente voy a desplazarlo hasta esta pestaña. Mantengo presionado y lo llevo. No vayan despacito porque les va a pasar esto. Fíjense que se está desplazando. Acá la barra desplazadora se está moviendo hacia arriba. Por eso les digo, no lo hagan despacito. Bien rápido encima de la pestaña. Lo llevo hasta acá. Sin soltar. Yo todavía no solté el botón principal. Si yo lo suelto, perdí la foto en el camino. La realidad está acá, pero no llegó hasta esta imagen. Botón principal y sin soltar, lo llevo acá, no suelto, desplazo hacia abajo y fíjense cómo apareció en el cursor un simbolito de suma. En cuanto suelto el botón principal, pongo OK y ya me traje el águila. Esta es otra opción, quizás un poco incómoda si estamos con la notebook y sin el mouse, pero esta es una de las opciones que más utilizo yo. ¿Qué otra opción tengo? Desde el menú, vamos acá en el águila, desde el menú ventana, organizar, hay una opción que dice horizontal de 2 hojas o vertical de 2 hojas. Después también tenemos segmentar todo en vertical y segmentar todo en horizontal. Como yo tengo 2 imágenes, entonces tenemos esta opción. Si tuviera 3, se habilitarían 3 hojas y lo mismo 4 o 6. Si tengo más, entonces ahí ya tengo la posibilidad de segmentar todo en vertical u horizontal. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a dividirme la pantalla de Photoshop. Voy a poner horizontal de 2 hojas y se dividió la pantalla y me está mostrando las 2 fotos al mismo tiempo. Con la herramienta mover, fíjense que acá estoy en la foto del águila
porque está resaltada en blanco. Fíjense que el título de la montaña está en gris. Si yo hago clic acá en la montaña, se resaltó en blanco indicándome que está activada. Entonces hago un clic acá para activar la ventana del águila y sin soltar nuevamente voy a arrastrar rápidamente hasta las montañas. Recuerden no ir despacito, o sea, no hagan esto despacito, despacito, despacito. Vayan directamente, mantienen presionado y arrastran hasta abajo. Sueltan y ok. Y acá lo tienen. La opción de dividir tienen horizontal, tienen vertical también, si les gusta trabajar con la pantalla dividida de esta forma. Eso ya depende de la manera de trabajar de cada uno, como le resulte más cómodo. En caso de haber dividido la pantalla de Photoshop en dos, desde organizar, acá mismo tenemos la opción de volver a consolidar todo en fichas, o sea, volver a tener las pestañas. En esta pestaña solo el águila y en esta pestaña ahora tenemos águila y montaña. Entonces fíjense cómo de distintas formas conseguimos lo mismo, ya sea seleccionar todo, copiar y pegar con la herramienta mover arrastrando la imagen, o desde organizar dividiendo la pantalla de Photoshop. Como yo siempre les comento, después cada uno elige la opción que prefiere. Una vez que traje el águila, como notarán, la foto es enorme en comparación a las montañas y prácticamente el águila me está tapando toda la foto. Yo necesito ajustar el tamaño del águila y por eso era importante conocer cómo alejarnos y cómo acercarnos en el caso de las fotos. ¿Por qué? Dependiendo, por ejemplo, si les aparece así como en primera instancia cuando copiamos y pegamos, o si arrastraron y les aparece así, cuando yo quiera cambiarle el tamaño, voy al menú edición, transformación libre, y acá tienen el atajo de teclado control T. Acá en este caso me apareció este manejador, que sería para controlar el tamaño tanto de ancho como de alto. Este manejador que me aparece acá es para controlar solo el ancho de la foto. Y si yo estoy, por ejemplo, acá y voy a transformación libre, puede ser que no vea ninguno de los manejadores, lo cual es normal. ¿Por qué? Porque yo estoy muy cerca y la foto es demasiado grande, entonces la pantalla no me está mostrando los controladores para cambiarle el tamaño. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Alejarme. Estoy muy cerca, me tengo que alejar. Puedo ir con la lupa y el menos, puedo ir desde el menú vista, reducir, o puedo ir al navegador, alejarme con las montañas, o puedo ir con Alt y la ruedita del mouse, o control menos para poder alejarme. Tengo todas las alternativas. Una vez que ya me alejé lo suficiente, regreso, edición, transformación libre, y recién ahora puedo visualizar los manejadores. Y voy a achicarlo. Al momento de achicarlo, en la parte superior donde están las propiedades, les va a aparecer ancho y alto. Por defecto en versiones más nuevas, esta herramienta de vínculo va a aparecer activada. En caso de no lo tengan activado, le hacen un clic. Eso va a permitir mantener la proporción cuando ustedes lo achiquen desde las esquinas.
El tema de la proporción es muy importante cuando están trabajando con las imágenes, ya que si yo, por ejemplo, tengo que cambiar el tamaño, yo no voy a hacer esto desde las esquinas, ni tampoco voy a hacer esto, ¿sí? O sea, nunca lo agarren desde los laterales, porque lo único que van a conseguir es deformar la foto. E incluso si yo lo agarro desde las esquinas y lo que es la herramienta de ajustar las proporciones no está activada, puede ocurrir lo siguiente. Y fíjense que estoy deformando la foto. No estoy manteniendo las proporciones. Pues yo simplemente, está bien, lo agarré desde la esquina, pero lo estoy estirando para el costado y estoy deformando la imagen. Con la tecla escape, cancelo. Entonces, cuando yo vaya a edición, transformación libre, me aseguro que ancho y alto tengan activada la herramienta del vínculo para que se mantengan las proporciones. Si al momento de cambiarle el tamaño estoy visualizando solamente una parte de los manejadores y me falta ver los de la otra sección, yo los voy achicando. No importa si desapareció de la pantalla el águila. Así como está, yo puedo trasladarlo, puedo moverlo y lo puedo seguir achicando. Ya sea de cualquiera de los transformadores de las esquinas. Y después no me tengo que olvidar de acercarme. Entonces, con transformación libre, ahí conseguimos cambiar el tamaño de la imagen. Edición, transformación libre. Y acá tiene que estar activada la herramienta del vínculo. Un detalle que en el caso de las versiones nuevas no van a tener problema, pero en versiones más viejitas sí. Cuando estén usando transformación libre, les va a pasar lo siguiente. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo una transformación y quiero usar otra herramienta, Photoshop me va a tirar una advertencia y me pregunta, ¿desea aplicar la transformación? Si yo le pongo cancelar, quiere decir que quiero seguir cambiándole el tamaño. Si le pongo no aplicar, regresa a la posición original, o mejor dicho, al tamaño original que tenía en un principio. Y si yo le pongo aplicar, se aplica esta transformación. Entonces, en versiones anteriores de Photoshop, lo que les recomiendo es que una vez que terminan de cambiar el tamaño, aprieten la tecla Enter para confirmar el cambio de escala. Transformación libre, me aseguro que el vínculo para que se mantengan las proporciones esté activado y presiono la tecla Enter. Ahí se acepta el cambio de tamaño. ¿Alguna duda hasta este punto? Ok. Bien. Muy bien. Una vez que posicioné el águila en el fondo, ya le cambié el tamaño queda a criterio de ustedes, no hay problema. Si yo de repente quiero voltear la dirección desde el menú edición, transformar, no transformación libre, transformar, abajo de todo hay una opción llamada voltear horizontal. Y puedo voltear el águila en otra dirección diferente, eso si lo quieren hacer. E incluso con transformación libre, si en vez de posicionarme en las esquinas me coloco por fuera, fíjense que el cursor tiene como una curva. Significa que si yo mantengo presionado el botón izquierdo, puedo rotar, o sea, puedo cambiar la posición. Aprieto Enter
Y ahí lo tengo. Con transformación libre pueden cambiar tanto la escala como la rotación. Y desde Transformer van cambiando y pueden voltear la imagen. Antes de despedirnos, ¿qué pasa? Quiero entregar este trabajo. Tengo que guardarlo primero. Archivo, guardar como. Yo les recomiendo que tengan una carpeta para poder almacenar los trabajos de Photoshop. Yo lo voy a dejar en el escritorio para encontrarlo más rápidamente. Al momento de guardarlo, sí o sí lo van a guardar en formato Photoshop. O sea, no lo guardan en JPG ni nada, porque a mí me van a entregar este archivo. Por ejemplo, se llama montaña, pero le puedo poner otro nombre, águila y montaña, por ejemplo. Pero lo importante es que esté en este formato. Presiono guardar, pongo OK. Y ahora, ¿cómo lo entrego? Las clases, en realidad es de 1 hora y media, pero siempre las primeras clases me expando un poco. En realidad cerca de a las 8 terminaría la clase, pero siempre 8 y cuarto por ahí. Pues nunca empiezan puntual las clases a las 6 y media, siempre empiezan unos 5, unos 10 minutitos tarde, entonces por ese motivo no lo finalizo a las 8 y siempre me voy 8 y 10, 8 y cuarto. Por eso la primera clase llegamos hasta las 8 y media. Pero son de 1 hora y media las clases. No, de nada. Para poder entregarlo, van a ir al Classroom. Yo acá, por ejemplo, me voy a salir de la sesión porque si no, no me va a dejar entrar. O sea, no me va a dejar entregarlo. Y acá tampoco me va a dejar entregarlo, porque se puede entrar una pestaña de incógnito. No, también estoy acá. Bien, listo. Ahí me uní al Classroom. Bien, entonces, para entregar una tarea, ustedes van a ir a la clase 1, tarea, ver instrucciones y desde acá agregar o crear. Ustedes lo que van a estar agregando es un archivo. Voy a subir, o sea, me aseguro de estar acá arriba en la pestaña de subir y acá presionan el botoncito de explorar y busco la carpeta donde tengo guardado el trabajo. Una vez que lo selecciono, pongo abrir y ya lo estoy entregando. Y ahí ya está entregadito. Ahí se está cargando, mejor dicho. Ahora sí se puede entregar. ¿Qué pasa si yo lo entregué y me equivoqué o me faltó entregar otro archivo? Yo puedo igualmente anular esta entrega, anular la entrega y agregar el archivo que me falta o, en caso que me haya equivocado, eliminar el archivo que subí erróneamente. Entonces fíjense, trabajo de clase, tarea, ver instrucciones y acá van agregando los trabajos a entregar. En este caso sería simplemente el del águila sin el fondo,
que esté en una montaña, o si quieren otro paisaje distinto, pueden ponerlo en otro paisaje diferente. Pero lo que me interesa es que trabajen con esa foto del águila.